Buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí reunidos hoy en la casa del Señor. Es un día muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Y pues estamos reunidos porque hoy nos toca la escuelita dominical, ¿verdad? La escuela dominical estamos abordando unos temas muy importantes. El tema de la introducción a la Biblia. Primeramente quiero darles un saludo a la hermana Nelly con sus hijas nuevamente que están aquí con nosotros acompañándonos, y al resto de los hermanos que hoy estamos aquí. Como les decía, estamos estudiando el tema de la introducción a la Biblia, en donde abordamos un tema más amplio de cada libro. Como lo comentamos al iniciar esta serie, el objetivo principal es cada uno de nosotros animarnos, ¿verdad? No solamente a leerla, sino a estudiarla más a profundidad y entenderla a detalle, el panorama de cada uno de los libros de la Biblia. Si recuerdan que al iniciar esta introducción, ya estamos hoy en la lección 5. Cuando iniciamos dijimos que pues el objetivo principal era animarnos entre todos y conocer toda la Biblia para que la fuéramos entendiendo paso a paso, y que pues como vamos a estar analizando y estudiando cada libro de la Biblia. ¿Cuántos libros son? 66 libros. Entonces nos vamos a tardar prácticamente todo el año siguiente, ¿verdad? Es una preparación grande para que nosotros podamos ir entendiendo lo que el Señor nos quiso decir en su palabra, ¿verdad? Entonces yo los animaba a los hermanos a que trajeran un cuaderno, algo que escribir, y que fueran anotando las principales temas que hay en cada libro, y si hay alguna cosa durante la semana que ustedes hayan repasado, entonces traerla el domingo para hacer una pregunta y poderla contestar, ¿verdad? Así que el objetivo principal de este tema no es, como les dije, no es solamente leerlo, sino entender a detalle el panorama de cada libro. Y si se han dado cuenta, los que ya estuvieron en las dos anteriores lecciones, vamos a seguir una secuencia de estos libros. Primeramente vamos a ir analizando el nombre de cada libro, de dónde proviene y quién es el escritor de ese libro, ¿verdad? También vamos a analizar el año aproximadamente en que fue escrito. Recordemos que las fechas siempre van a ser aproximadas. ¿Por qué? Porque son libros que ya fueron escritos hace muchos años, ¿verdad? Cometeríamos un error si dijéramos una fecha exacta, ¿verdad? Porque inclusive ni la misma Biblia menciona a veces fechas tan exactas, ¿verdad? Así que también vamos a analizar el propósito de cada libro y el propósito que Dios quería para escribir ese libro, ¿verdad? Y que nosotros lo vayamos desarrollando y entenderlo. Y después vamos a hacer una reseña de los temas más importantes de cada libro, ¿verdad? Y finalmente vamos a finalizar con los temas teológicos que en cada libro vamos a ir encontrando, ¿verdad? Los temas doctrinales, ¿verdad? Cabe hacer la aclaración que estos temas, los temas doctrinales, son muy importantes porque en ellos conoceremos las diferentes doctrinas, como la doctrina propia de Dios, como la cristología, como la pneumatología, que es el estudio del Espíritu Santo,
y otras doctrinas más como la soteriología, que es la doctrina de la salvación, la amartología, la doctrina del pecado, y así vamos a ir desarrollando las diferentes doctrinas que hay, las vamos a ir encontrando en la Biblia. La cristología es un tema que existe en toda la Biblia, porque recordemos que toda la Biblia habla de Cristo, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos tomando nota, y que si hay alguna duda, sobre todo yo les pido, como es una escuela, levanten su mano y preguntemos, ¿verdad? Por favor, eso sí, no duden en que cuando tengan alguna pregunta que hacer, inmediatamente paramos el estudio, ¿verdad? Así que vamos a iniciar hoy. También les quería decir que hoy estamos leyendo ya el tercer libro, estamos estudiando ya el tercer libro, ya pasamos, es la quinta lección. La primera lección se trató de cómo fue conformada la Biblia, el canon bíblico, ¿verdad? Entonces dimos una explicación, por ahí está en las redes sociales esta explicación, este estudio, el canon bíblico y la inspiración de estos libros. ¿Por qué debemos de entender que fueron inspirados por Dios? La tercera lección ya nos metimos a profundidad a estudiar el Génesis, ¿verdad? Y estos temas que les acabo de mencionar. El segundo libro, el Éxodo, y hoy la quinta lección, el libro de Levítico. Vamos a hacer una oración para iniciar, mis hermanos, y cualquier cosa vamos anotando. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que hoy vamos a estudiar, Señor, sea de grande bendición y fortaleza para cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por que tú eres el que has dado toda la enseñanza, nos has dado toda tu revelación. Y gracias, Señor, por este hermoso libro de la Biblia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias al Señor. Bueno, como les dije, hoy vamos a estar analizando el tercer libro, que es Levítico. Vayamos a ver la introducción del libro de Levítico. Por favor, vayamos ahí al libro, tercer libro, y síganme con su vista, por favor. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, y aquí empezamos con las primeras palabras, ¿sí? Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Señor. Así que esta es la introducción, y primeramente vamos a entender por qué en el ámbito judío le pusieron el nombre de Vayisra, que era desde el pensamiento judío griego que estaba en aquel tiempo. Recordemos también que están en otra cultura, en otra región, y que era otro idioma. Así que en el ámbito judío, la palabra Vayisra, que así se le conoció al libro de Levítico, se le conoció así porque era lo primero que estaba escrito. Así los judíos empezaron a considerar los libros como las primeras palabras que tenía el libro, y decía y llamó, entonces quería decir llamamiento. Estos son los nombres. Ha pasado el tiempo y esa cultura ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y entonces ya no se le conoce como Vayisra, sino ahora se le conoce por el tema central del libro,
se le conoce como Levítico. Y ahora vamos a analizar qué significa Levítico, viéndolo desde el punto de vista de que es el tema central del libro, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué Levítico? ¿De dónde viene precisamente esa raíz Levítico? ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué precisamente se le llamó Levítico? ¿Alguien tiene alguna idea? No se preocupen si no la saben. ¿Alguien? Leví viene de las 12 tribus. Efectivamente, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que había una tribu, ¿verdad?, que se llamaba la tribu de Leví, ¿verdad? Primeramente, el libro de Levítico, se está relacionando con la tribu de Leví, ¿verdad? Y por eso lo vamos a considerar el tema central del libro. Recordemos que en la antigüedad Israel tuvo 12 hijos. Y retrocedamos tantito al Éxodo 1:1 para que lo vayamos viendo. Éxodo 1:1. ¿Ya están ahí? Ahí lo tenemos. También aquí lo vamos a estar viendo en la pantalla para que no se distraigan mucho. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y luego nos empieza a nombrar los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 12 hijos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos entendiendo que uno de ellos, de la tribu, se llamó Leví. De hecho, Moisés también perteneció a la tribu de Leví y su hermano. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón, perfectamente. Igualmente, de estas 12 tribus, Dios la escogió a esa tribu para que consagraran la obra sacerdotal para el pueblo, los levitas. Por eso les llamaron el pueblo o la tribu de los levitas, y de ahí viene precisamente la raíz Levítico. Y fueron escogidos para servirle a Dios y al pueblo como sacerdotes. Toda la tribu iban a ser los sacerdotes que le iban a servir a Dios. Y le iban a hablar a Dios en nombre del pueblo. No solamente servirle al pueblo, sino que iban a recibir todas las peticiones del pueblo, y ellos iban a su vez a elevar las peticiones hacia Dios. Ellos escuchaban a los hombres y las llevaban el mensaje a Dios. Diferente lo que sucedía con los profetas. ¿Qué sucedía con los profetas? Los profetas recibían el mensaje de Dios y se lo transmitían al pueblo. Entonces aquí era lo contrario, ¿verdad? Recibían las peticiones del pueblo y las elevaban a el Señor. Dice: escucha el mensaje de Dios y lo comunica al pueblo. Entonces el sacerdote escuchaba al pueblo. Principalmente escuchaba sus faltas, porque el pueblo siempre y constantemente estaba en faltas, ¿verdad? Y se sentían culpables. Y aparte, pues, ¿qué era lo que querían ellos? Sus peticiones. Y le llevaban a Dios rogándole para el perdón de los pecados, individualmente y como pueblo. Entonces vamos a ir analizando cómo es que se hacían estas peticiones. Ellos pertenecían todos a esa tribu de Leví. En contrario, los profetas no pertenecían a ninguna tribu en particular, pero eran llamados por Dios y oían la voz de diferentes formas para comunicarla al pueblo y en diferentes épocas, ¿verdad? Una función complementaria al trabajo que Dios quiere realizar con cada uno de nosotros. Una función que quiere realizar con el varón hoy en este tiempo para servirle,
principalmente para servicio, y si es posible y si es llamado, poder estudiar la palabra, analizarla y poderla llevar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, este libro nos habla precisamente sobre esta función, la función de que los sacerdotes tienen que hacer para adorar a Dios y cómo deben de actuar con el pueblo. Pero también tiene instrucciones relacionadas con lo que el pueblo debe de hacer con los sacerdotes. Había instrucciones y las vamos a ir viendo cada una de ellas. Esa es prácticamente la esencia del libro, ¿verdad? Con los sacerdotes y sus familias. Así que el Señor fue muy cuidadoso y lo vamos a ir viendo cómo el Señor fue cuidadoso en llevar y en escoger y analizar a cada uno de ellos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo todas las cosas que sucedieron a lo largo de esta tribu, ¿verdad? El autor de este libro, ya lo hemos comentado en las anteriores lecciones de Éxodo, de Génesis, que el autor de los primeros 5 libros, ¿quién fue? Moisés, ¿verdad? Y alrededor ¿de qué año? También ya es un dato que ya lo tienen ustedes. ¿Alrededor de qué año? 1500 años antes de Cristo. Perdón. Entonces, ¿por qué no decimos una fecha exacta? Porque son libros muy antiguos que inclusive cometeríamos algún error al decir una fecha exacta, ¿verdad? Pero sí fueron estos libros escritos, y si vamos analizando los libros al libro, vamos a ir viendo que se escribieron a lo largo de los 40 años que estuvieron en el desierto. Inclusive el autor del libro de la ley, más bien de toda la ley, Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento. Por eso debemos de tener bien claro que el autor de todo la ley fue Moisés, ya que el mismo Jesús lo mencionó, ¿verdad? Y Moisés es el autor también de la Torá, o sea que son los 5 libros, ¿verdad? Se le llama el Pentateuco, lo conocemos como el Pentateuco, lo conocemos como la ley de Moisés. Y desde el ámbito judío lo conocemos como la Torá. El propósito del libro. Obviamente, el propósito es instruir al pueblo, pero principalmente instruir a los sacerdotes, que en cuanto a cómo se daría la adoración clara y precisa a Dios, ¿verdad? Bajo una alianza pactada en el monte Sinaí. Ahí empieza todo, cuando empieza a darle las primeras leyes en el monte Sinaí. Ahí se hace el pacto con Moisés. Por eso debemos de entender que hay un pacto con Moisés y con el pueblo, ¿verdad? Iniciando la escritura de los 613 mandamientos, los cuales se resumen en los famosos, ¿cuántos? En los famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Es decir, la forma correcta en que cada uno de nosotros lo debemos de adorar. No como lo adoran los otros pueblos paganos y como lo adoraban en aquel entonces la tribu que principalmente salió de Egipto, ¿verdad? Porque recordemos que Él los sacó de Egipto, de la esclavitud, y ellos habían aprendido cómo darle la adoración, inclusive al mismo faraón. Casi lo consideraban como un dios. Entonces ellos estaban acostumbrados a otro tipo de adoración, ¿verdad? Entonces a estos mandamientos, estas reglas les iban a enseñar cómo debía ser la adoración correcta al Dios verdadero.
incluía esta forma de enseñarles cómo debían de hacer la ofrenda, cómo debían actuar los sacerdotes correctamente. Esto debido, como ya les dije, a que muchos pueblos paganos que habitaban en aquellas regiones lo hacían de diferente forma. Como lo hacían adoraciones al dios Moloch, y a ese dios inclusive le hacían sacrificios humanos de niños. Entonces Dios no estaba de acuerdo con eso. Así las tribus paganas hacían muchos ritos inhumanos y extraños, claro, aunque debemos reconocer que muchas de esas prácticas de la ley mosaica también eran extrañas. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que eran prácticas o eran extrañas? También eran extrañas porque ellos no las conocían, ¿verdad? Y son extrañas porque nadie de aquel pueblo conocía de religión, no conocía de Dios, no conocía nada. Entonces no conocían con exactitud el significado que tenían dichos sacrificios. Por eso es que cuando son sacados de la tribu de la esclavitud, ellos empezaron prácticamente a aprender y a conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Y todo lo debemos de entender, que todo era un símbolo de lo que en el futuro Cristo iba a venir a realizar. También el tema principal de este libro era la santidad, buscar la santidad. Y vamos a empezar a ver todo lo que conlleva este libro. Este libro tiene dos aspectos importantes. Primero, consagrar, apartar, dedicar, y por otra parte, la pureza del pueblo. Buscarla siempre, la pureza del pueblo, la pureza física y la pureza moral, ¿verdad? Limpiando cada día con agua y con la limpieza de la carne. En este libro precisamente la santidad, Levíticos, la santidad se enfatiza en tanto que se menciona, de tanto se enfatiza que se menciona 152 veces la palabra santidad en el libro de Levíticos. Entonces dense una idea de lo que el Señor quería enseñarles. Deben de mantenerse limpios en todos los aspectos, y la limpieza es también algo que nosotros nos pide el Señor, que mantengamos esa santidad, esa limpieza, porque bien claro dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Así que desde ahí inicia una enseñanza muy preponderante, muy importante para el pueblo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, aunque este tipo de lectura nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra. Y aunque este pasaje nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros debemos de estudiarla. No nomás debemos de estudiar uno que otro libro y entender una que otra palabra, la debemos de estudiar a profundidad, ¿verdad? Sin olvidar que como régimen la ley está todavía vigente, la ley de Moisés está vigente. ¿Quién me puede decir sí o quién me puede decir no? ¿La ley de Moisés está vigente, sí o no? En este tiempo. La ley de Moisés tiene una parte que aún sigue vigente, ¿verdad? Pero que la tenemos que filtrar a través de las enseñanzas del Nuevo Testamento que nos dejó escritas nuestro Señor Jesucristo. Y que sean ellas
las que nos lleven a toda buena obra. De lo contrario, estaremos cayendo, como los líderes judíos en ese tiempo, en prácticas legalistas o incorrectas, ¿verdad? Por eso en muchas congregaciones aún se pide el ayuno, se fomenta el diezmo, se fomentan muchas cosas que fueron de la ley. Pero hermanos, debemos de filtrar todo en el Nuevo Testamento y entender si todavía están vigentes. No estamos obligados a guardar el antiguo pacto de la ley. Y ya hemos analizado esto con el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento, pregunto, ¿sigue siendo útil? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, pero no bajo el régimen mosaico, sino que ese mandamiento lo filtramos ahora con el nuevo pacto, que es la ley de Cristo. Es decir, vamos a poner un ejemplo: si un joven se porta rebelde y grosero con sus padres, no lo pasamos por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si lo pasamos por la ley de Moisés, lo tendríamos que sacar y ¿qué hacerle? Apedrearlo, ¿verdad? Pero no lo vamos a pasar por esa ley, lo vamos a filtrar por la ley de Cristo, que es el modelo a seguir. Vayamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, si la quieren, la pueden ver aquí, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Si la quieren ver aquí, para que no se distraigan mucho. Primera de Pedro 13 al 16, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed santos también ustedes en toda vuestra manera de vivir. Y el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero ahora vayamos a Levítico 20, del 7 al 8, para ver qué nos dice. 20, 7 y 8. Dice así, ahí está: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y luego dice en el 8, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Pero esto en el Nuevo Testamento, mis hermanos, si se dan cuenta ahí, en el Primera de Pedro, ya no menciona el versículo 8, porque dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ya no dice ponedlo por obra, porque si no, entonces tendríamos que aplicarle a nuestros hijos groseros, y nosotros en algún momento fuimos también hijos groseros, y ya no estuviéramos así, se hubiéramos aplicado esa ley. Entonces, he ahí la diferencia, que todo lo que está en el Antiguo Testamento lo tenemos que filtrar por la ley de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se menciona el tema de la santidad, ¿verdad? Y aquí vemos que Pedro ya no menciona el versículo 8, guardad mis estatutos y ponerlos por obra, sino que ya nos dijo en el versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro lo entendió y nos los dejó escrito. Ya la ley de Moisés va a aplicar en determinadas situaciones, pero ya no va a aplicar para las cosas tan rigoristas, ¿verdad? Ahora vamos a alguna de las secciones más importantes del libro de Levítico. Estamos en Levítico, ¿verdad? Y aunque pareciera que estas secciones se ponen un poco difíciles de entender, un poco aburridas o tediosas para cuando las estamos leyendo,
quisiéramos ya pasar a otro libro con historias más interesantes. Debemos apreciar que toda la Biblia es inspirada por Dios y que tiene un valor importante en la teología. Acuérdense que al final vamos a ver todos los aspectos doctrinales de la teología de Dios y sobre todo de nuestra vida cristiana. Básicamente, las secciones más importantes de este libro son dos. Levítico nos habla de ritos, ceremonias, mandamientos antes de un día importante llamado el día de la expiación. Y la segunda sección nos habla sobre lo mismo, pero después del día de la expiación. Pregunto, ¿alguien ha escuchado este concepto del día de la expiación? A lo mejor lo hemos escuchado por ahí, pero no recordamos, ¿verdad? El día de la expiación, dentro del contexto judío, se le conocía como el día del perdón o el día de Yom Kippur, que es una fiesta hebrea que ellos celebraban. Lógico, nosotros no somos judíos, no la hemos celebrado, ¿verdad? Cristo es nuestra expiación, porque Cristo es nuestro perdonador. Nosotros eso ya no lo celebramos porque ya estamos en otra etapa. En la primera sección se nos habla de algunas leyes que tienen que ver con ofrendas. Vayamos a ver, empezar con Levítico 1, nuevamente. Y ahorita lo leímos alguna parte. Dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, y haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Aquí empieza a hablarnos de los holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? ¿Alguien me puede decir? Eran unas ofrendas, básicamente se refería a las ofrendas quemadas. Ofrendas que terminaban siendo quemadas, mis hermanos, terminaban desapareciendo sobre un altar. Después viene otro tipo de ofrendas en el capítulo 2, ¿verdad? Ofrendas de harina, ofrendas de diferentes granos. En el capítulo 3, ofrendas de paz. En el capítulo 4, ofrendas por el pecado que se cometen día a día. Porque por eso el judío constantemente tenía que estar haciendo ofrendas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pecando. ¿O ustedes no pecan, mis hermanos? Todo el tiempo estamos pecando. Imagínense que tuviéramos que estar ofrendando cada día un sacrificio porque cada día pecamos. Pues imagínense, tendríamos que tener muchos animalitos como en aquel entonces. Aquí que ofrendas expiatorias, capítulo 5, mis hermanos, capítulo 5, ofrendas expiatorias. Debo resaltar que todas esas ofrendas no son leyes morales ni civiles, son leyes ceremoniales, ritualistas, que tienen que ver con el sacerdocio levítico. De ahí también viene el nombre del libro de Levítico. Después viene otra sección llamada la consagración, ¿verdad? En el capítulo 8. La consagración de Aarón como sacerdote y de los hijos. ¿Alguien recuerda los nombres de los hijos de Aarón? Ahí están enseguidita: Nadab y Abiú.
Ellos fueron consagrados y reconocidos como sacerdotes, pero por allí en el capítulo 10 se nos habla de cómo estos jóvenes que habían sido consagrados en el sacerdocio, tomaron muy a la ligera el asunto y ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y ya sabemos qué pasó con estos jóvenes, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 2, ¿qué dice? Y salió fuego de delante de Jehová. Y los quemó y murieron delante del Señor. Pues así que sobre todas las cosas no debemos de tomar las cosas de Dios tan a la ligera, mis hermanos. Esta es una muestra de que si en una congregación se predica algo incorrecto, ya nosotros, como estamos en el nuevo pacto, ya no vamos a actuar como actuó el Señor. Porque si así fuera, ¿cuántos de nosotros ya estaríamos consumidos y ya no estaríamos aquí? Porque ahora ya estamos en el nuevo pacto. Después viene otra sección que se denomina la purificación en el capítulo 11, mis hermanos. Recordemos que el pueblo judío no podía comer ciertos alimentos, ¿verdad? Como la carne de puerco, algunos mariscos, algunas aves, ¿verdad? De cierto, el pueblo de Israel hasta la fecha tiene comidas muy especiales, ¿verdad? No puede comer cualquier cosa. Vienen a otro pueblo, a otra nación, y ellos son muy especiales para la comida, ¿verdad? Porque ellos, recuerden que siguen estando en ese antiguo régimen, en ese antiguo pacto, ¿verdad? Porque ellos no reconocieron al Mesías. Así que por ello siguen siendo ellos muy especiales para la comida. Pero nosotros, hoy en estos tiempos, ¿podemos comer de todo, hermanos? Pues hay una carnita de puerco por ahí que está muy sabrosa y algunas cosas por ahí que se comen, todo está muy rico, ¿verdad? Así como estos animales, todo esto era una sombra de lo que habría de venir en un futuro. Y así como estos animales inmundos no se podían comer, y ahí tenemos la referencia de lo que pasó con Pedro, ¿verdad? A Pedro se le explica que todo era una sombra de los gentiles, y a Pedro cuando se le dice en Hechos 10, 13 al 15, ahí la vamos a ver, le dicen: Pedro, mata y come, no para que se comiera la visión, sino para que pudiera comer. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro seguía siendo judío y seguía sin entender precisamente el nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces ahí se le explica, volvió la voz a él la segunda vez. ¿Quién le estaba hablando? Dios. Lo que Dios limpió, no los llames tú común. 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, ¿verdad? Se le presentaron en un lienzo algunas cuestiones y él dijo: no voy a comer. Y entonces le dijo: ¿por qué no? Ya estaba él entendiendo el nuevo pacto. Así que Pedro debía entender que todos esos animales inmundos eran una figura de la sombra que había de venir. El pueblo gentil en el nuevo pacto. Nosotros, que somos el pueblo gentil, somos parte de este nuevo pacto. Claro que si alguno de ustedes lo hace por salud, yo no como de puerco, bueno, pues lo hace por salud, pero no ya por estar cuidándose de esa ley, ¿verdad? O simplemente si no le gustan los mariscos porque le hace daño, lo hace porque así conviene a su salud, ¿verdad? Pero ya si lo hace porque la ley se lo permite, o si ya no se corta el pelo, o otras cuestiones que hacen, que porque la ley lo prohíbe, entonces ya estamos en un error, porque estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que cuando se habla de la purificación de la mujer después del parto, es un tema de salud.
ya sabemos que la mujer después del parto va a tener una serie de fluidos que le van a salir, pero allá en aquel entonces había todo un rito para esa purificación, ¿verdad? Incluyendo también las enfermedades, los fluidos que salían a veces del cuerpo de tanto del hombre como de la mujer, eran sometidos a una serie de ritos, ¿verdad? Para purificarse, ¿verdad? Nosotros creemos que aquí la lepra en México no hay, pero en algunos países a lo mejor sí hay lepra. Pero en esos tiempos de Jesús había muchos casos de lepra. Inclusive muchos decían, esa lepra solo la puede curar Dios, porque era agresiva. Sabemos cómo era la lepra, agresiva, y era muy contagiosa. Entonces por eso tenían que hacer esas situaciones de alejamiento y tenían que hacer una serie de ritos, ¿verdad? También tendrían que ofrecer, los que se curaban de lepra, tenían que hacer todos estos ritos para curación, o si habían sido perdonados de su pecado. En el capítulo 14 vemos todo esto, ¿verdad? En el capítulo 14 Moisés habló de toda esta situación de la purificación de las enfermedades. Así que desde el capítulo 12 de Levítico hasta el 15 se menciona, ¿verdad?, toda esta serie de purificaciones. Y este libro, esta parte del libro de Levítico la vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, hermanos. La doctrina, cuando se lleva a cabo la doctrina de los bautismos, ¿verdad? En el nuevo pacto se habla de muchos bautismos que no son otra cosa que purificaciones, ¿verdad? Al zambullir a la persona al agua y levantarla es una forma de purificación, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, vayamos al capítulo 16. ¿De qué nos habla? El día de la expiación, que se le reconocía en el ámbito judío como el día del perdón, de donde una vez al año se sacrificaban 2 animales. Uno era degollado y su sangre era llevada por el sacerdote, por el sumo sacerdote, en un arco, y era llevada al lugar santísimo y regada sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Pues era una caja de madera que estaba cubierta con oro, ¿verdad? Y que le tenían un respeto. ¿Por qué? Porque se las había dado el Señor en aquel tiempo, y ahí tenían guardado los artículos que eran muy importantes para el pueblo judío, como la vara de Moisés, como las tablas de los 10 mandamientos, y ahí guardaban, ahí se llevaban a cabo estos rituales, ¿verdad?, para el perdón del pueblo. Y el otro animal, porque les dije que se sacrificaban 2 animales, se escogían 2 animales, se le colocaban por los sacerdotes las manos encima y se le abandonaba, se lo llevaba a un lugar abandonándolo cerca en un desierto, y estas 2 expresiones de sacrificio, ¿qué nos recordaban, hermanos? Prefiguraciones de lo que hizo nuestro Señor, quien nos dio el perdón, porque Cristo fue sacrificado y derramó su sangre ante la presencia de su Padre, como también fue abandonado en esa cruz cuando dijo, ¿alguien recuerda las palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que el día de la expiación tiene una cuestión, una connotación cristológica y soteriológica de salvación muy amplia y muy importante. Después se habla del santuario único en el capítulo 17, mis hermanos. El santuario único, ¿verdad?, que es algo que distingue a los hebreos y a los musulmanes, pero no al cristiano. ¿Por qué? ¿Alguien puede hacer esta referencia? ¿Por qué
esta diferencia en el santuario único. El santuario, en esta porción se habla de que hay un solo lugar donde se debe de adorar a Dios. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál era ese lugar en aquel entonces donde se le daba la adoración a Dios? ¿Cuál era en aquel entonces ese lugar? El tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y hoy en la fecha el pueblo de Israel tienen un gran problema, que ese único santuario está erguido, está parado o ya no existe. Ya no existe, porque en el año 70, y esa es una fecha que sí está clara porque está en la Biblia, el año 70, ¿verdad? Ese templo fue destruido por los romanos. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues simple y sencillamente, ¿qué hacen? Se van y se paran en aquel famoso muro de los lamentos y ahí hacen sus oraciones pidiendo que venga el Mesías. El Islam tiene una similitud, ya que su profeta Mahoma vivió un tiempo como judío y a su regreso a su tierra empezó a tener esos sueños y esas revelaciones, ¿verdad? Pero el cristianismo, a diferencia de los anteriores, nosotros ya no tenemos un santuario físico como tal para adorarlo, ya que Dios está en este lugar y también está en el hogar de cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque Dios lo llena todo, mis hermanos, porque es tanta la presencia del Señor que Él está aquí y está en el Latito y está en Galván y está en Manlio Fabio y está en Jalapa, mis hermanos. Pero más allá de todo, Dios está con nosotros o está en nosotros. Dios está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, mis hermanos. Tenemos que entender eso. ¿No sabéis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El templo de Dios. Cuando nos congregamos como iglesia, somos el templo de Dios como individuos y como congregación. En el capítulo 18 se explican diversas formas de inmoralidad, ¿verdad? Leyes de sanidad y de justicia, de santidad y de justicia. Diferentes leyes sobre la santidad en un ámbito moral. Y en el capítulo 20, las diferentes penas para otros actos de inmoralidad. En el capítulo 21 se habla sobre la santidad de los sacerdotes y sus ofrendas. También ellos tenían que hacer sus ofrendas, ¿verdad? La santidad de los sacerdotes. Ellos también tenían que mantenerse en esa situación de pureza, ¿verdad? En el capítulo 23 se habla sobre la solemnidad en sus fiestas, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha del Pentecostés y otras fiestas que existen en el ámbito judío. En el capítulo 24 se habla sobre el aceite para las lámparas, sobre el pan de la proposición, ¿verdad? Y en el capítulo 25 sobre el año de reposo de la tierra y el año del jubileo, en donde entre otras cosas se le dará libertad a todos los esclavos y se le regresarán las tierras empeñadas a sus verdaderos dueños, ¿verdad? Y en el capítulo 26 es un capítulo, mis hermanos, que se los recomiendo que lo lean, ya que son las bendiciones que se recibirán por la obediencia y las consecuencias de no obedecer, mis hermanos. Eso es también un capítulo que está ahí escrito y que nos pueda servir de mucho, mis hermanos. Les recomiendo que la lean. Básicamente, mis hermanos, esta es la estructura del libro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, no hay. Vamos a continuar a la última parte, que son los temas teológicos. Pregunto,
Levítico sigue siendo un régimen para nosotros, ya lo dijimos hace un ratito. Levíticos, el libro de Levíticos, ¿sigue siendo un régimen para nosotros? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Quién dice que no? Levante la mano. Dudan. Hay dudas, ¿verdad? Porque unos se quedaron así y la bajaron, ¿verdad? Bueno, ya no, mis hermanos. Ya no. El régimen de Levítico ya es un régimen que ya no funciona para nosotros los cristianos. Aunque en muchas congregaciones quieren seguir guardando como régimen la ley de Moisés, mis hermanos, honestamente, esto es como si fuera un acto de alta traición a Cristo, porque estamos diciéndole que su sangre no fue suficiente. Siguen aferrados a creer en esa ley de Moisés que ya fue suprimida hace 2000 años, mis hermanos. Es como si fuera una alta traición, mis hermanos. Entiéndalo, ¿verdad? Porque según Hebreos, es como tener la sangre de Cristo como algo inmundo. Porque en el nuevo pacto debe de ser nuestro régimen. Ahora vamos a hacer la misma pregunta, pero es desde otra perspectiva. ¿La palabra de Dios sigue siendo útil para nosotros? ¿Verdad? Qué diferente, ¿verdad? Lo dice Pedro: sed santos como yo soy santo. La santidad es valiosa. Aunque está revelada desde Levítico, la santidad es valiosa, mi hermano, y la debemos de considerar valiosa y debemos aprovecharla, ¿verdad? Entonces, algunos de los temas teológicos para terminar este libro. Tiene mucha teología el libro de Levítico, mis hermanos, es decir, doctrina propia de Dios, y se aborda desde uno de los atributos mayores que hace la diferencia entre nosotros y los seres humanos, es la santidad. Y esta cualidad de Dios, en Dios la hace infinitamente superior a nosotros, porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros apenas estamos en el camino porque seguimos siendo pecadores. Dios por los siglos de los siglos es apartado del pecado. Él fue perfecto y sigue siendo perfecto. Es único, es puro. Y esta cualidad encierra su soberanía y el amor que ha tenido para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Él ha tenido misericordia y ha provisto a su propio Hijo como medio propiciatorio para darnos salvación. También, entre otras doctrinas, tenemos la soteriología, la doctrina de la salvación. La ley de Moisés no cumplía con los requerimientos de la justificación. Los sacrificios de animales, los sacrificios de harina de paz, los sacrificios por el pecado, fueron voluntarios o obligatorios. Aunque fueran voluntarios u obligatorios, no servían para nada. Solo tenían un valor cuando en el corazón de la persona hacía esa ofrenda con una fe verdadera, arrepentido del pecado, porque sí habrá habido gente que llegara y llevara su ofrenda verdaderamente arrepentido por el pecado que había hecho. Entonces, pero Dios, que se enfocaba en el corazón y se enfoca en el corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender eso, ¿verdad? Que Él quiere corazones arrepentidos y que tengamos una verdadera fe en Él. De esta forma, y sin darnos cuenta, esa persona ponía su fe en el Mesías, que todavía ni lo conocían, pero que ya estaba revelado que algún día llegaría. Pero como tal, la ofrenda, mis hermanos, que fuera del animal más grande o que fuera del animal más pequeño, no servía para nada. También este libro nos habla de una gran cristología. Para entender un poco de esta doctrina que ya estudiamos en algún otro momento, en la teología bíblica sistemática, vamos a abrir la Biblia en Hebreos, mis hermanos. Vayamos a Hebreos.
En Hebreos, vamos a abrirla. En Hebreos capítulo 9, mis hermanos. Pues síganme con su mirada, ya estamos ahí en Hebreos, aquí va a estar también para que la quiera ir leyendo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿verdad? Lo menciona Levíticos, ¿verdad? Lo estamos leyendo directamente de Hebreos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, pero eso lo mencionaba Levíticos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación, esos panes que en algún momento el rey David llegó y comiendo y teniendo hambre, pudo comer y Dios no le hizo nada. Tras el segundo velo, ya entendemos cómo era el primer velo, la primera parte del segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Ya lo dijimos hace un momento. Era un cajón, una urna que estaba forrada con oro, pero que realmente pues no tenía nada que ver. El cual estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba el lugar que le llamaban el lugar santísimo. Una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? El maná. ¿Qué era el maná? Ya sabemos, ¿verdad? Que era el alimento que Dios les provió en aquel entonces en el desierto. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué pasaría, hermanos, si ese arca de pacto la hubieran encontrado y la tuviera alguien guardada? ¿Qué hubiera pasado si la tuvieran aquí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué creen ustedes que esos objetos nunca aparecieron? Porque no aparecieron. Aunque se habla de que alguien los tiene guardados, aunque se habla que alguien se los llevó. Pero ¿por qué creen que nunca aparecieron? ¿Por qué nunca aparecieron? Porque nosotros como seres humanos somos dados a mucha idolatría, hermanos. Ya estaríamos idolatrando ese arco, ese cajón. Estuviéramos idolatrando esa vara que ya estuviera más seca que nada, ¿verdad? Y ese maná que ya se hubiera echado a perder. Y las tablas del pacto que a lo mejor alguien las hubiera querido comprar, ¿verdad? Para tenerlas ahí. Pero por eso Dios no permitió, inclusive por eso no permitió que encontraran el cuerpo de Moisés en ese lugar. ¿Por qué? Porque igualmente el pueblo lo quería encontrar para idolatrarlo. Pero esa es nuestra naturaleza, hermanos. Seguimos en el versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, ¿solo entra quién? El sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. O sea, tiene que llevar la sangre del animalito, ¿verdad? La cual primeramente la ofrece por él, porque él también es pecador, y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Fíjense cómo lo menciona aquí el libro de Hebreos, mis hermanos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo permanecían de pie, esperando que el sacerdote hiciera su ofrenda allá adentro. Y acuérdense que también le ponían una campanita, ¿verdad? Por si esa campanita ya no la dejaban de escuchar, pues algo había pasado, ¿verdad? A lo mejor Dios no aceptaba esa ofrenda, ¿verdad? Lo cual es símbolo, dice aquí, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. De ahí, en el 11, mis hermanos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto
tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ustedes qué creen eso? ¿Que sí o que no sirva? Claro que sí, ¿verdad? Así que por eso Él es el ¿qué? Dice, el mediador de un nuevo pacto, mis hermanos, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados, mis hermanos? Los que hemos creído, mis hermanos. De aquí, brinquémonos hasta el 23, mis hermanos, y vamos a seguir ahí con la lectura. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra al sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Este libro fue escrito en ese tiempo y se lo estaban diciendo a los hebreos, los judíos, ¿verdad? Por eso lo estamos viendo como que nos lo está diciendo a nosotros. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Leamos todos el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, mis hermanos. Él era y sigue siendo el impecable Cordero de Dios, mis hermanos, capacitado para quitar el pecado de una vez y para siempre. Cuando un pecador acepta los méritos de sacrificio de Cristo, dejan de existir la culpa, la pena que tiene que pagar por sus pecados, y viene a ser receptor de la naturaleza divina de Dios. ¿Quién es la naturaleza divina que viene a posar en nosotros? El Espíritu Santo. En la antigüedad, el pueblo hebreo no sabía nada sobre la obra que Cristo efectuaría en el Calvario, pero Dios sí lo sabía, mis hermanos, y les imputó el valor de aquella obra cuando ellos creyeron en la revelación que iba a ser dada en el futuro. Leamos Romanos 3, 25 al 26. Aquí nos va a poner la hermanita. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que es de la fe Jesús. Amén. El nuevo pacto, mis hermanos, nos revela que el infinito sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y nos presenta la bendita esperanza de su segunda venida para finiquitar la cuestión del pecado, mis hermanos. Él
va a terminar la obra en nosotros, mis hermanos, y la culminación de la salvación. Si Él ha prometido que nos salvará, lo va a cumplir. Recibiremos un cuerpo glorificado y los que hemos creído estaremos fuera del alcance del pecado, mis hermanos. Hebreos, les invito, un libro lleno de cristología, y al entender Levítico entenderemos mucho sobre el libro de Hebreos, mis hermanos. Hay una relación estrecha entre estos dos libros. Mis hermanos, pues el siguiente libro que tenemos para seguir estudiando es el libro de Números, que también tiene su grado de dificultad y también tiene algunas cositas por aquí que tenemos que platicar con ustedes. Les invito también a que lo lean para que la siguiente semana, bueno, ya las hermanitas nos escucharon, estamos hablando de la introducción a la Biblia, libro a libro, estamos dando unos temas ahí para estudiarlos, pero el siguiente libro de la semana, estamos leyendo un libro cada semana. Hoy fue el tercero, ya dimos la introducción de Génesis, Éxodo, hoy Levíticos. Siguiente semana estaremos aquí con Números. Mis hermanos, los invito a que lean un repaso. Y si hay alguna pregunta, mis hermanos, pues con toda confianza, si hay alguna pregunta o si hay algo que haya quedado duda, que todavía sigan creyendo en la ley de Moisés. ¿Alguien sigue creyendo en la ley de Moisés? Bueno, la debemos de seguir creyendo porque nos vino a revelar nuestro pecado. Hermanos, si no hay preguntas, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, Señor grande, Dios todopoderoso y eterno, le damos gracias, Señor, por todo lo que usted es bueno con nosotros, porque ha traído a nuestros hermanos desde lugares lejos, Señor. Y, Señor, pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a tomar un receso de